Buenas tardes, bienvenidos. Esta es otra de las presentaciones que hemos organizado en colaboración con el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta tarde. El Centro Cultural Tijuana también al Centro Cultural Tijuana también se suma Nortestación, Agencia de Letras, que por ahí está su stand, por si gustan visitarlo, para concretar esta presentación, al igual que la anterior, que fue a las 6 de la tarde, que fue la presentación de Ángel de Campo. Y bueno, a mí me gustaría cederle la palabra a Adriana Bernal para que nos platique un poco de qué trata este libro, ¿no? Cómo fue armado, cómo fue organizado este libro, que se llama Cuentos Mexicanos, y que bueno, incluye una variedad de textos y de autores que seguramente resultarán conocidos para ustedes. Muchas gracias, Javier. Bueno, antes que nada, una vez más, agradecer al Secut, agradecer a la Feria del Libro el interés por Cali Arena. Y bueno, antes de hablar propiamente del libro, que bueno, además de ser una antología, es paradójico porque es una antología, es una compilación de cuentos y al mismo tiempo es una muestra de lo que ha sido el trabajo de Ediciones Cali Arena durante ya casi 21 años. En Ediciones Cali Arena, a partir de este año, hemos tratado de empezar a acercarnos al lector. Hemos creado este lema de no solo queremos lectores, los construimos, y a partir de eso es que hemos ido ampliando las opciones de lectura, pues, ¿no? Entonces me voy a permitir darles una pequeña introducción, nada más para que tengan el contexto, porque luego pareciera uno no tiene la editorial enfrente, tiene el libro y uno no tiene ni idea de qué editorial es o por qué. Ediciones Cali Arena surgió hace 21 años, en 1988, con una finalidad: entregarle al lector mexicano una serie de textos cuyo valor fuera el contar la historia de nuestro país desde todas las trincheras posibles. El ensayo histórico, el político, la literatura y los géneros periodísticos han sido ese sustento editorial. En sus diversas colecciones, la editorial no solo se ha acercado al lector, sino que ha construido un acervo de 6 colecciones, 300 volúmenes y casi 250 autores. Es así como ustedes han encontrado, y también vía el Secut, una de nuestras colecciones también, que se llama La Dulce Yet de la Seducción o Las Armas de Venus, que el año pasado estuvo aquí con ustedes Ana Clavel. Que fue el marzo pasado. En marzo pasado Ana Clavel, y en fin, hemos ido generando estrategias y alianzas muy importantes y de las cuales Cali Arena no se siente sino orgulloso y contento, como es el Secut, a través de la Coordinación de Literatura, y bueno, eso no deja sino llenarnos de gozo. Ahora, propiamente estos cuentos mexicanos. Y dice así: vivir, hablar, escribir, narrar, contar. Estas palabras, sin contexto alguno, podrían parecernos una sucesión lógica, o no tanto, de conceptos, de verbos para ser gramaticalmente correctos, ahora que la corrección, pero no de estilo, es una de nuestras acciones favoritas como país. En una sucesión ilógica, sí, ilógica, de percepciones y recepciones, de emociones y sensaciones que se conjugan en el papel, se revuelven, se divierten, se entretejen, forman y conforman de la mano de un escritor una historia para ser leída, y entonces, solo entonces, revivida ahí, desde el papel, desde ese espacio donde vivencia y palabra son existencia en un tiempo y un espacio igual lúdico que nostálgico, añorado que añorante, pero creado con la intención de ser experiencia. Al ser ahora una experiencia literaria, la historia cobra vida en la mente del lector a partir de su propia experiencia, y ese juego se vierte en diversas anécdotas que facilitan creer o no en lo que se lee, determinando esta creencia gracias al estilo, a la forma con la que ese escriba nos narra lo que cuenta y cuenta lo que nos narra. Así, la narrativa mexicana tiene tantas aristas como historias contadas.
La enorme tradición de cuentistas mexicanos es prueba de ello, pues en su versatilidad nos entrega un panorama de lo ecléctico que somos como sociedad. Sin embargo, son las generaciones, académicamente hablando periodos de 25 cada una, actualmente 10 años, en lo personal me parece demasiado, pues las sociedades se transforman a pasos veloces, las que permiten a los críticos y estudiosos tratar de descifrar cómo es que estas literaturas diversas se entrelazan para radiografiar un país. Ahora bien, si pensar un libro ya es complejo y el autor una y otra vez corrige, planea, argumenta, estructura y encuentra temas que le den unidad al volumen, desarrollar una antología es un trabajo, si no igual de arduo, semejante en reto. Hallar voces que funcionen entre sí, que unifiquen y den sentido, implica una inmersión a las profundidades de las letras, a los ritmos, a los estilos y a los tonos, para que, al leer la diversidad, no se confronte, sino que se complemente. Cuentos Mexicanos, de Ediciones Cal y Arena, es eso, una antología. Una reunión de 9 autores mexicanos representativos que, a partir de la memoria y la infancia, temáticas en común, van llevando de la mano al lector por diversos senderos. 9 voces, 2 de ellas femeninas, Ana Mari Gómez y Silvia Molina, y 7 voces masculinas, Luis Miguel Aguilar, José Joaquín Blanco, Rafael Pérez Gay, Álvaro Ruiz Abreu, Héctor Aguilar Camín, Héctor de Mauleón y Bruno Estañol, que no son, sino en conjunto, los tonos del estilo diverso de la más reciente narrativa mexicana. Pero, ¿cómo entender estos tonos del estilo? ¿A qué me refiero? Estos 9 autores son cada uno no solo una historia, son un relato de lo que ha sido su narrativa, el ejercicio de la memoria misma como género y como representación mucho más allá de lo simbólico. Por ejemplo, Rafael Pérez Gay, en su cuento Para llorar, es Javier Espitia, el personaje depositario no solo de una tristeza profunda, sino el portavoz de una agudeza verbal que da sentido a un relato con base en el diálogo, estructura que, por su agilidad, permite al lector irse de la mano en lo que en apariencia es una conversación casual. La ciudad, el cotidiano, el humor, la fina ironía, sin dejar a un lado la sagacidad narrativa, invitan a descubrir a ese narrador que, entre el relato y la crónica, hilvana, entre otros espacios, paraísos duros de roer. Pues bueno, antes de entrar en materia en lo más interesante o en lo más sabroso del libro, que por supuesto son los cuentos que forman parte de esta obra, de esta antología, una de las cosas que me preguntaba yo es cómo fue la selección, cómo se llegó a conformar esta obra. Me llamaba la atención sobre todo porque veo que hay algunos de estos cuentos ya los había leído yo en otra parte. Por ejemplo, el de este paraje tan evocador de Ana Mari Gómez, yo lo había encontrado por ahí en la colección La Centena, que te comentaba hace un momento, ¿no? Y también te comentaba que también me había tocado ver por ahí publicado el cuento de José Joaquín Blanco, La Prima Trini. Y bueno, entonces a mí me interesaba saber, veo que el hilo conductor de estos cuentos tiene que ver con la memoria y la infancia, ¿no? Son los hilos conductores de cada uno de los cuentos que integran esta antología, y a mí me interesaba saber cómo llegó Cal y Arena a confeccionar esta obra. Bueno, el primer paso esa es justamente una de las cualidades de una antología. Todos los cuentos que están aquí reunidos ya fueron publicados.